Festival Internacional de Cine de Guadalajara, chicos. Mi nombre es Héctor Trejo, pero estoy que dice Juli, y de verdad es un honor poder estar platicando el día de hoy con todos ustedes. Hola a todos los que nos acompañan el día de hoy, cómo están pasando su primer día, además, en este festival. Me encanta porque además de que el día de... Yo creo que este año el festival se lució porque hasta pusieron colchones para echar el coyotito después del, ahora sí, el mal del puerco. Y todos estos son términos muy mexicanos, pero que vamos a platicar con un venezolano que ya yo diría trae sangre mexicana y me encantaría presentar, pero antes de presentarlo, que pudiéramos ver un poco del gran trabajo del gran artista, actor, productor, Edgar Ramírez. Vamos a verlo. Ok, pues lo van a tener que ver en su imaginación. Si fueron a la inauguración, ustedes lo recordarán. ¿Por qué? Porque ya se encuentra con nosotros. Qué mejor que en video o en una recopilación, el gran Edgar Ramírez. ¿Cómo estás? Por favor, adelante. Amigo, por favor, te invito. Edgar, quiero comenzar con esta presentación que te dije porque me parece que ya tú tienes tu conocer en el México, ¿no? En nuestra cultura. Hablábamos hace ratito ahorita caminando de familiaridad, ¿no? ¿Qué tan cercano ya te sientes hoy a nuestra cultura? No, México, bueno, México es mi hogar también. O sea, no diría, es más, por mucho tiempo se ha convertido, aunque no vivo acá permanentemente, México es el país de América Latina que yo mejor y más conozco. O sea, yo estoy viniendo a México desde que tengo 19 años, por lo menos. Hubo una época que venía siempre, todos los años, incluso creo que durante la pandemia fue el único tiempo que no, por algún motivo no vine a México. Yo, como lo decía ayer en el acto de apertura del festival, yo soy actor por un mexicano, por Guillermo Arriaga, que me convenció de ser actor, y ahora soy productor por un mexicano, por mi amigo y compañero y socio Stacy Persky, que está por aquí, que también me convenció de intentar echar para adelante un proyecto desde detrás de cámara. Le agradezco mucho además que esté aquí hoy, lo quiero mucho a Stacy. Un aplauso para Stacy, por favor. Un aplauso. Gran productor mexicano. Se deben sentir todos muy orgullosos de tener a alguien como él dentro de la cinematografía nacional. Y nada, o sea, los lazos que me unen a México son muy profundos, personales, afectivos y profesionales, ¿no? Yo iba como del principio, luego al final, sí. Pero ahorita que tocaste el tema de producir, ¿no? Este año ha sido, hablamos 2025-2026, has estado yendo a festivales, ¿no? Con Aún es de noche en Caracas. Que es una película mexicana. Que justo es una película mexicana. Y justo quería preguntarte de eso. Primero, esa integración, ¿no? Esa producción que es mexicana, pero que en su corazón retrata una realidad que no nos es ajena también a los mexicanos, ¿no? La realidad de Venezuela. Y también saberte en esta nueva faceta, antes de que nos metamos en la parte de actuación, que yo sé que llevas mucho rato, ¿qué tan nuevo se siente esto de pisar como productor? Bueno, es complicado, y eso que mi participación, o sea, digo, el que hizo esta película con sus manos fue mi compañero aquí, Stacy Persky. Pero es mira, yo creo que hacer cine es complicado, y todo el mundo que está aquí lo sabe. Los que hacen cine, hacer cine es complicado, pero nadie dijo que no lo iba a hacer, ¿no? Nadie dijo que iba a ser fácil. Creo que ningún oficio es realmente fácil. Creo que no existe eso en ningún tipo de oficio, y sobre todo el cine, que es a su vez un oficio y es un arte también. O sea, puede ser las dos cosas, y también se hace para entretener, pero también se hace para servir como
como una invitación a reflexionar, una invitación a interrogarte a ti mismo, a interrogar tu realidad, a interrogar tu sociedad. De modo que es un mundo maravilloso y obviamente responde a muchísimas presiones también y a los cambios tecnológicos. Pero creo que cuando estás comprometido y cuando estás emocionado y cuando estás ilusionado por contar una historia que además consideras urgente y consideras necesaria, pues bueno, todos los esfuerzos que puedas aportar, pues los vas a aportar, ¿no? En Aún es de noche en Caracas también tienes una participación como actor, ¿no? Sí. ¿Qué tan libre ahora te sentiste entendiendo y produciendo la película? Y a diferencia, en este caso, cuando te toca como actor a veces ponerte y escuchar al director y acotar esas instrucciones, ¿cambia algo? Ah, porque era productor, no. Imagínate que no soy productor, no para nada. Digo, también, seguramente sí habrá el caso, ¿no? O Mira, sea, pues supongo, pero no Sí. fue el mío. O sea, yo la verdad, Mariana Rondón y Marité Ugaz son directoras a quienes yo he respetado por muchos años. Aun cuando Marité Ugaz es peruana, ella hizo toda su carrera en Venezuela junto con Mariana. Ellas han trabajado en dupla por muchos años, una dirige, otra produce. Y cuando otra dirige, la otra le produce. Pero para esta película decidieron volver a dirigir juntas, lo cual fue maravilloso para todos nosotros. Y siempre habíamos querido trabajar juntos, desde que vivíamos en Venezuela. Y bueno, súper afortunado de... Es más, yo no sabía que yo iba a trabajar en la película como actor. Eso fue algo que ellas me propusieron, no sé, como un mes antes de iniciarse el rodaje. Y me pareció súper bonito poder tener ese pequeño papel allí. Porque hay algo de tu carrera que me parece muy interesante, ¿no? Empiezas en México, empiezas ahorita, luego ya te contaré la historia de que me acabas de hacer redescubrir una película que yo veía de muy pequeño, en la de Aquí Espantan, y que yo sabía que existía esa película, pero yo no sabía el nombre. Pero sabes que no soy yo. ¿No eres tú? No soy yo, porque Edgar es un nombre fuera de México. Ajá. Edgar es un nombre muy poco común. Ok. Perdón, muy poco común, sí. Aquí en México es donde yo he descubierto la mayor cantidad de Edgar. O sea, la cantidad de veces que me han presentado a alguien y dice que el de Tocayo, o sea, el de Tocayo siempre con acento mexicano, porque Edgar existe muy poco fuera de México. De hecho, un nombre alemán, Edgar, pero por alguna razón es muy popular acá. Sí, Ramírez, pues, entrar ahí, Pero, vea, aún así en la búsqueda me hiciste redescubrir esa película. Yo debería verla, yo nunca he visto esa película. Hay muchos que es muy divertida. Bueno, me la voy a ver, pero Dios. Ahora un poco relacionando a donde quería llegar con la pregunta es, parece que la vida, bueno, estás en México y luego regresas a Venezuela, estudias, luego la actuación te vuelve a llamar, ¿no? Y aquí es como, vas a producir y la actuación te vuelve a llamar. ¿Qué es eso del oficio que te hace regresar? Bueno, lo que pasa es que yo pensé que soy actor. Yo creo que la faceta de productor es, creo que el destino natural de cualquier actor curioso es producir. Que puedan utilizar cualquier cantidad de hayas podido actuar en tu carrera para echar banda, pudiendo a lo que tú puedas ayudar. Y para mí conectar gente es algo que me ayuda y obviamente en el caso de esta película, que además no fue, bueno, como volví por mexicano, o sea, México me trabajó, o sea, me ofreció hacer una película sobre Venezuela, en México. O sea, el punto, o sea, todo termina siempre, es lo de México, termina siempre amarrado por este gran país. Definitivamente es un gran país, es el país en donde... Bueno, son muchos países y es maravilloso, son como de un país del sueño porque es tan invitan a amalgama para que no me movió mucho ayer que discurso. México es ese país en donde hay refugio, en donde parece que no se construyen muros y que al final se conectan y se tienden puentes, ¿no? Y creo que las conversaciones que hacemos aquí en el festival es tender puentes también con gente de la industria. O sea, me encantaría preguntarles casi siempre cuando me toca hacer las clases magistrales, una de las cosas que les pregunto a la gente que está de espectadores es ¿quién de ustedes se dedica o está estudiando el oficio de la cinematografía en alguna de sus ramas? Levante la mano. De acuerdo. ¿Quién de ustedes tiene la aspiración de ser director? Qué bonito. Producir.
actuar. Creo que es algo que nos une en el oficio injusto. O sea, en México es donde se pierden también esos puentes de Latinoamérica. Bueno, es que realmente intenté desarrollar mi vida. No lo digo, o sea, no quiero ser tan populista para nada, es esto. Yo creo firmemente, por razones históricas muy concretas, México es el gran país del Interwell. O sea, México es un poco como el centro de gravedad de la hispanidad. Y lo que es hermoso de eso es que tenga un peso tan importante dentro de España, cuando me refiero a Iberoamérica, o sea, es decir, el gran centro de gravedad de Iberoamérica es México, y que al mismo tiempo es un país tan abierto. Es un país que siempre está dispuesto a abrir sus brazos, a recibir gente para que reconstruya su vida, a recibir talento, para que trabajen acá. Muchas de las grandes películas que se han hecho en la historia de la cinematografía se han filmado. Hace poco estaba yo viendo, era un ángel exterminador de las veces, la borda mundial, se fue acá porque podía tener la como no se esperaba, se para acá, solamente por eso, claro, entonces en México siempre ha sido un país que ha recibido a los olvidados, que ha recibido a los que han llegado de los rotos, ha recibido a los perseguidos, a las personas que han estado en su vida, donde se veía que ha vivido de horror, de la guerra, de Atlanta, del miedo. Y obviamente lo repito porque quizás muy buenas personas estuvieron aquí ayer, pero para mí es imposible mencionar, no agradecer una vez más la oportunidad de que México le ha dado el sentido a generaciones de venezolanos que necesitaban un lugar y la oportunidad de reconstruir sus vidas. Y es algo que por lo menos es fundamental de la acción. Sí que has explorado en tu carrera muchos géneros, pero precisamente me llama mucho la atención porque creo que eres alguien que cree lo mismo que yo, que todo es político, el arte es político, no podemos, sobre todo en América Latina. Sí, no podemos escapar de eso. Y a mí me parece que también hay un giro ahí, una sincronicidad de carrera, ¿no? Porque la película por la cual también te das a conocer desde Venezuela es una película que también retrata una realidad militar, ¿no? Hace ya un par de años. Y ahora llegas con esta película retratando también como el avance, ¿no? de una situación que te ha tocado no solamente vivirla, también a miles de venezolanos. Entonces, me parece que hay como esa sincronicidad. El cine no te suelta para que seas la voz. Y cada vez que pisas nuevos escenarios, cada vez que llegas a nuevos lugares, sigues teniendo esa voz. ¿Cómo se mantiene uno firme siendo actor a estas convicciones? A decir, pues sí, ya llegué a lo que podría llamarse una beca hollywoodense, pero no pierdo mi voz. Y esto es lo que tengo que decir. Sé que lo que pasa es que, mira, como tú decías, yo he dicho las oportunidades. Bueno, primero yo quiero destacar, quiero dar las gracias a todo el mundo por haber venido a escucharnos acá. Lo de los colchones me parece impresionante. Me encanta lo de los colchones. Creo que cuando regrese y hagamos otra, pues ese que duele ese. Sí, más bien deberían poner los colchones acá. Y además por esta es maravilloso, ¿verdad? Qué belleza, qué forma de organizar esto tan bonito, ¿verdad? Todo arte político, toda manifestación artística es política. Y sobre todo en América Latina, todos los personajes están siempre atravesados por lo mismo. Siempre. Porque para nosotros, nuestra vida está profundamente atravesada por el camino. Yeah. Para están profundamente atravesadas por el público. E incluso declararse apolítico en una posición política. O sea, es decir, yo me retiro. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo, nos reunimos con unos amigos en casa y quieren jugar, y está decidiendo si ordenamos el derecho o si la pensa, se ponen de acuerdo, eso ya es un acto político. O sea, en tu edificio, si se rompe una cañería, los vecinos se tienen que reunir para pensar cómo van a resolver la cañería, eso es un acto político. De modo que no hay manera de que podamos estar por encima de la política.
como actor y ahora en esta experiencia como productor, lo que sí me interesa es que las películas no necesariamente tengan que ser pamphlet-like, que no tengan que ser propagandísticas. Eso me aburre. Y la propaganda me aburre. Yo políticamente me expreso en mí mismo, necesito que mi oficio de feedback como vitrina sí coincide bien, pero la verdad que películas que me seleccionaron y no que explicar la realidad me parece más cercano al documental o reportaje que a la ficción. Pero me gusta mi posición, o sea, si otras personas deciden hacerlo, está bien. Pero la ficción, digo, lo has hecho, pero para ejemplos como con Carlos, ¿no? O sea, ¿en qué punto esa película es una película donde logras desentrañar y deshilachar un personaje de una forma muy compleja? Sí, una figura súper compleja donde tratábamos de analizar. El arte necesita del tercero, el arte necesita ser mirado para que ocurra. Si no, bueno, es como el tema del árbol en el bosque, se cayó, y si tú tuvo alguien para escucharlo, realmente se cayó el árbol. O sea, nosotros necesitamos del otro, de la mirada del otro, para que el acto artístico suceda. Entonces, en ese sentido, y especialmente el cine y el teatro, realmente las artes escénicas suceden siempre en comunidad. Y eso es una de las cosas más hermosas para mí personalmente, porque a mí me encanta trabajar en equipo. Creo profundamente en eso. Creo que es uno de los pocos oficios en el mundo donde realmente necesitas interactuar con el otro. Y además, al mismo tiempo, tiene el reto de que el cine y el teatro también, pero digamos específicamente estamos en el Festival de Cine. El cine tiene la peculiaridad de que siempre es la suma de todas las partes. La expectativa es que sea mejor de lo que cualquiera se imaginó que iba a ser la película. O sea, porque cuando tú como actor llegas a una película con un guión y conoces al director, tú tienes una idea de lo que va a ser esa película. Luego el director tiene una idea de lo que convocar a toda esta gente, todos sus talentos detrás y delante de cámara, cómo esta gente va a ayudar a llevar a cabo su misión. El productor, el director de sonido, el director de postproducción, o sea, todos los departamentos tienen una idea de lo que esta película podría ser, pero siempre esa idea va a ser distinta a lo que te imaginaste al final. O sea, es decir, en el fondo también es un trabajo muy alineado, mucha dirección, porque siempre va a ser, la expectativa es que sea muchísimo mejor de lo que te imaginaste, y es muy bello y al mismo tiempo muy retador. ¿Tienes ahorita algún proyecto que hayas recordado esa experiencia de decir, wow, tenía esta expectativa, pero cuando salió fue extremadamente mejor de lo que yo pensaba? Siempre, aún de noche en Caracas, es uno. O sea, es decir, yo personalmente siempre tengo la sensación de que no importa lo que pase, lo importante es la intención con la que caminaste, con la que entraste al proyecto. Y lo que suceda no lo puedes controlar, y que eso es parte justamente del reto de dedicarte a este oficio, que al final no puedes controlar el resultado, no existe una fórmula. Por eso cuando me invitaron a tener esta conversación, le llama Masterclass, no hay ninguna clase ni nada master. O sea, esto es una conversación donde podemos compartir experiencias, porque no hay una hoja de ruta. O sea, no hay una hoja de ruta. O sea, si en el arte no hay progresión, porque si hubiese progresión, Hamlet se hubiese escrito 20 veces, Don Quijote se hubiese escrito 500 veces. Tú no te levantas en la mañana a decir, este es el personaje de mi vida, este es el personaje que define mi vida. Un escritor no se levanta en la mañana y dice, esta es la película. Tú puedes tener la impresión, pero eso no va a pasar, no hay progresión. Y esto te produce, puede producirte mucha frustración, pero también mucha esperanza. Porque al final, uno es el poeta que puede, no el poeta que quiere. Yo soy el actor que puedo, no el que quiere. ¿Entiendes? Y creo que es absurdo pensar que tu próxima película va a ser necesariamente mejor que la anterior, y tu próxima actuación va a ser mejor que la anterior, porque eso no existe, eso no existe. Pero hubo un punto en que tuviste que llegar a esa conclusión, y ¿sientes que lo tuviste siempre claro o fuiste soltando conforme fue tu proceso de refinarte como actor? Porque al final creo que, a ver, también lo cuento desde mi experiencia, no puedo yo imaginarme si ahorita yo, que en este momento estoy en una obra de teatro y he actuado en
proyectos pequeños. Cuando estás en un proyecto muchísimo más grande, donde hay muchas más cartas de alto valor ahí puestas, si yo en un proyecto chiquito estoy un poco agobiado de decir suelta, 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 échate al vacío para soltar, ¿qué tanto ha sido tu proceso para ir repitiendo eso? ¿Lo fuiste agarrando conforme fue pasando el tiempo o siempre lo tuviste claro? Bueno, lo que pasa es que para mí cada experiencia como actor fue ganancia pura, porque yo no soy un actor formado. Yo, como decía en mi discurso, como dije al principio de esta conversación, yo soy actor por un mexicano, Guillermo Arriaga, el gran escritor Guillermo Arriaga, quien me convenció de ser actor. Que me vio en un cortometraje estudiantil que hice con un amigo porque me pidió hacerlo. Yo no era actor, yo soy periodista, me especialicé en comunicación política, eso es lo que yo hacía antes. Y el que me vio en este cortometraje me dijo, mira, yo creo que tú deberías intentar ser actor, fue Guillermo. Entonces digamos que cuando yo con mi primera película, yo no vivía de la actuación, yo trabajaba en política y en comunicación para el desarrollo. De modo que cuando yo decido hacer el salto a la actuación, cualquier cosa que sucediera era ganancia. Entonces digamos que mis expectativas estaban relativamente en un lugar saludable, porque esto no es un salto al vacío. Digo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si no funciona, pues regreso a hacer lo que estaba haciendo o a otra cosa. Pero no me voy a quedar con la curiosidad, o sea, no me voy a quedar con el qué tal, o sea, yo voy a hacerlo y a ver a dónde me lleva este barco. Y aquí estoy montado. Y aquí seguimos montados en el barco y ahorita seguimos con el tema de la curiosidad, pero quisiera tocar el tema de Guillermo Arriaga. ¿Te mantienes todavía en comunicación con él? Claro, ¿Hay alguna novela de Guillermo Arriaga que te gustaría participar o que se adaptara a cine o algún otro formato? Un gran escritor, obviamente no una, muchas. Yo soy muy disciplinado, entonces sigamos. Yo pondré palabras en tu boca, yo lo dije, yo fui, a mí me encantaría verte en Salvar el Juego, pero solamente voy a decir eso. Bueno, una gran novela y obviamente Guillermo es mi mentor y me encantaría finalmente que yo soy actor por él y me encantaría que trabajáramos juntos. Sería increíble. Además que me parece que es un gran director. Y ahora hablamos de la curiosidad. ¿Qué tanto te pica la curiosidad en la parte de la dirección? Creo que es algo que está... Eventualmente, pero te mentiría si te digo que soy, y lo hablaba en el Q&A que tuve de una de mis películas de Manos de Piedra que se presentó hace rato, te mentiría si te digo que me levanto en la mañana frustrado porque no he dirigido todavía. O sea, que no va a suceder. Eventualmente va a suceder, pero la verdad que quiero seguir aprendiendo a producir y aprendiendo con grandes amigos sobre la producción, porque quiero ser yo mismo el que diga, apúrate con estas... O sea, los recursos siempre van a ser limitados. O sea, tú le das a un director, cualquier director, le das $200 millones y siempre va a sentir que necesita 20 millones más. O sea, es decir, esto no se va a acabar nunca. Y creo que es bueno que esa propia disciplina la aprendas tú, y creo que la producción es un buen camino para... Creo que todos los directores deberían producir un poco. Sí. Para también entender lo duro que es la producción. Sí. Creo que es una gran experiencia para un director y creo que los actores deberíamos tener todos de alguna manera experiencia detrás de cámara para entender el mecanismo de reloj que es un set de filmación y las presiones que existen. Y tal vez creo que es algo que en el oficio de la actuación podemos aprender, pero ¿qué te gustaría también dentro de los demás oficios del arte cinematográfico que aprendieran o que tuvieran un poquito más en cuenta con los actores y en el proceso actoral? Yo pienso que es importante entender que el actor está en un espacio muy vulnerable, ¿no? Y que trabajar con tus emociones es un riesgo. Y yo he tenido mucha suerte de trabajar con directores muy comprensivos, muy respetuosos, muy protectores del oficio actoral. Creo que creo que es muy importante para un director saber lo que quiere. Creo que un director que no sabe lo que quiere, que no tiene una idea, no hay que saber exactamente, pero al menos tener una idea de hacia dónde va, o sea, de cómo llego de A a B, cómo
trazo de camino es algo que puedes hacer porque lo haces en colaboración, pero saber que vas de A a B, que al menos B lo tienes claro, ¿no? Porque cuando eso no sucede se desestabiliza el ser y tú te das cuenta cómo todos los departamentos se desestabilizan. Y entender que es una sinfonía y que tú tienes que tener a tu equipo a tu lado, que si hay un liderazgo que tienes que mantener y no necesariamente de una manera populista. No, hay directores que son más callados, pero uno sabe cuando alguien cuando viene un caballo. O sea, si el caballo no sabe, si uno lo dirige, el caballo se pone nervioso, se estabiliza cuando suceden los accidentes. Como actor necesitas un director que sepa hacia dónde va, pero que también te tenga la confianza para dejarte crear. Es una línea delgada, pero creo que también es importante para el actor saber que el director no tiene por qué entender todas las respuestas tampoco. Y también saber que hay momentos en que tú te tienes que saber dirigir, o sea, tener un instinto, poder también entender los miedos, las inseguridades, los momentos de vulnerabilidad de un director, porque tiene que tomar muchas decisiones. A mí me parece muy insensato cuando pretendemos como actores que el director sepa exactamente qué es lo que el personaje está pensando en el momento y que también sepa exactamente dónde está el actor parado en este momento, dónde está el personaje parado en este momento. Creo que eso también es parte de tu responsabilidad como actor. Ya lo instintivo. No, instintivo, pero también de entender el guión y también decir, bueno, cuáles son los momentos del guión en el que el personaje cambia para siempre. O sea, un buen director lo va a saber, pero creo que un actor disciplinado y que está presente sabe también cuál es el momento en el que el personaje cambia para siempre. Si por ejemplo hay un momento, porque los rodajes por lo general no se filman en secuencia cronológica, entonces como actor tienes que estar muy pendiente, o yo considero que tenemos que estar muy pendientes de cuáles son esos momentos cronológicamente. O sea, por ejemplo, si muere como personaje, muere tu hijo, o muere tu padre, o sea, como si muere un hijo, o si hay una separación, hay un divorcio, si hay un hecho que se convierte en un cruce de esquina para el personaje, tú tienes que saber que a partir de ese momento el personaje cambió para siempre, que el mundo de ese personaje cambió. Y eso quizás lo filmas al principio de la película, y ese cambio te lo tienes que imaginar, y eso es algo que también es tu responsabilidad, saber cuáles son esos puntos de inflexión. O sea, no solamente esperar, o sea, creo que es muy injusto esperar que el director tenga todas y cada una de las respuestas, porque son demasiadas decisiones que tiene que tomar. Y a mí me gusta trabajar muy cercano a mi director. Creo que eres una... No sé si se entendió lo que dije. No, sí. Okay. Eres una persona muy estructurada en la forma en la que hablas y en la forma en la que diseccionas. En mi trabajo. No, creo que en la forma en la que diseccionas el oficio, ¿no? Y si estamos hablando de la empatía como un recurso actoral y como un recurso también para observar y para retratar la realidad, ¿no? Y al final es lo que dices, ¿no? Si hay cosas que se pueden acercar más hacia lo documental, pero lo que tú estás buscando es ese tipo de proyectos en donde también los personajes les sucedan cosas. ¿Qué es lo que ahorita tú en un guión buscas? Que te atraiga. ¿Qué son esos proyectos que dices, mira, sabes que ya por lo menos de las 5 estrellas que tiene que tener para mí, ya tiene 3 y lo puedo considerar y diría, sí, quiero hacer este proyecto? Bueno, yo creo que cambia de proyecto a proyecto. O sea, yo creo que en la vida y en el arte, en el oficio, el contexto lo es todo. O sea, tú no puedes analizar un proyecto, un guión que venga de México con ojos industriales americanos. Tú no puedes analizar un proyecto que venga de Francia. O sea, el contexto lo es todo, ¿no? Y también, ¿cuál es? O sea, para mí como yo me conecto con un personaje de una manera muy emocional y muy personal. También tiene que ver con cómo, o sea, hay cosas con las que conecto profundamente de manera personal y a veces hay proyectos que también elijo por curiosidad. O sea, hay experiencias que quiero vivir. O sea, de repente me quiero que me amarren un cable, me pongo un arnés y me pongo a volar por los aires y quiero vivir eso por mí. O sea, yo soy muy curioso, entonces para mí yo soy muy vitalista, para mí
mi carrera, o sea, mi oficio como actor está muy relacionado a cómo yo también quiero vivir mi vida. O sea, yo soy muy curioso y me gusta vivir experiencias. Y el cine me ha permitido a mí ir a lugares, tanto reales como imaginarios, que en mi vida me hubiese imaginado visitar. Y como soy tan vitalista, creo que la actuación ha sido una manera de vivir 80 vidas en una, ¿no? Y de repente terminar colgado de la cascada más alta del mundo, Claro. y estar colgado por 9 días allí, que tuve ese gran privilegio cuando hice Point Break, Sí. o de repente terminar atrapado en un pueblo mínimo en el medio de los Alpes suizos sin poder, o sea, a mí esas experiencias me encantan, ¿no? Claro. A mí me gusta irme a un pueblo en el desierto y terminar viviendo allí por 2 meses, y, o sea, para mí eso es muy importante también. O sea, mis películas son todas para mí, Sí. ¿no? Esa cosa como dice, bueno, haces una película comercial o una película de arte, para mí no hay diferencia, para mí es una experiencia que quiero vivir y ya, ¿no? Y creo que eso se siente en tu filmografía, como que todo tiene una homologación, ¿no? Se siente que responde a ti, a tus Sí, o sea, cuando la gente intereses. dice, o sea, no me sucede mucho en América Latina, pero cuando hablas sobre todo con periodistas en los Estados Unidos, te dicen, bueno, entonces, porque me ha pasado, o sea, me lo han dicho, entonces, tú haces una película para ti y una como para el sistema. El una y una, sí, dices, no, No, todas son para mí. O sea, son experiencias que yo quiero vivir. claro. O sea, el gran sueño, o sea, para mí, como te digo, todo ha sido ganancia, porque yo no fui el niño que creció soñando con estar en una pantalla. Yo quería hacer una cosa distinta todos los días, que de alguna manera inconscientemente se relaciona con el trabajo de un actor. Pero para mí, yo quería poder viajar por el mundo y poder trabajar en todas las cinematografías que me fuese posible, independientemente de los presupuestos, del tamaño, ¿no? Y he tenido la gran suerte de hacerlo, ¿no? Trabajar en América Latina, en Europa, en los Estados Unidos. Yo quiero hacer una película en Bollywood, o sea, es decir, yo soy muy curioso, a mí me gusta Vivir. Sí, me gusta vivir, soy muy vitalista, sí. Que justo es eso, si estamos hablando de empatía, estamos hablando de un acto meramente y intrínsecamente humano, que es el acto de vivir. Y entonces ahí creo que podemos también un poco, antes de que pasemos a la parte de preguntas y respuestas, como quitarle ese peso institucional o educativo, que bueno, no le voy a quitar educativo, pero institucional como al actuar, ¿no? Y al arte de actuar, cuando en realidad lo que estás haciendo es viviendo ante la cámara. Entonces, pues sí sería como... O sea, lo que pasa es que, claro, o sea, el acto artístico, como te decía hace un rato, sucede en el ojo del otro. O sea, realmente el arte sucede en el otro, en el que está mirando, en el ojo que lo está observando. Allí es donde sucede. Y eso puede tener diferentes efectos, que van desde el entretenimiento hasta la reflexión, hasta la educación, hasta el ajá, ¿no? Como que, wow, acabo de descubrir algo sobre mí mismo viendo esta película. Sí. O sea, básicamente, tú como artista, en cualquier forma de arte, tú lo que estás haciendo es levantando un espejo en el que se puede ver el público, en el que se puede ver reflejado y puede entenderse mejor. Por eso es que la gran literatura lo que hace es levantar un espejo para que las sociedades puedan mirarse, para quienes acceden a esos libros puedan mirarse. Y creo que eso es lo que hacemos. O sea, básicamente el arte tiene un gran efecto de acompañamiento. No tiene por qué resolver, no tiene por qué aleccionar, no tiene por qué borrar las heridas. Es un vehículo. Pero es un vehículo de acompañamiento. Y ese acompañamiento genera empatía. Y esa empatía genera puentes, te permite entender mejor al otro. Yo soy actor porque yo quiero entender la extensión de la naturaleza humana, con todas sus sombras y con todas sus luces. Y la actuación me ha permitido incrementar mi empatía hacia los demás, hacia mi prójimo, porque lo que nos define, como lo decía Guillermo Arriaga desde el principio de mi carrera, o sea, lo que nos define como seres humanos son las contradicciones. Solo somos seres profundamente contradictorios. De modo que la actuación me ha permitido a mí poder confrontar mis propias contradicciones y entender también las contradicciones del otro. Intentarlas entender. A veces las entiendes, a veces no, pero al menos haces el ejercicio, ¿no?
Y qué bello es el ejercicio de actuar y qué bello es el ejercicio de tender puentes, así que este es el momento en el que vamos a abrirnos a las preguntas que ustedes tengan. Veo manos levantadas. Para hacerlo un poco más ordenado voy a intentar ir derecha y luego con alguien de la izquierda. Si alguien ya tiene el micrófono por ahí, que se puedan acercar, perfecto. ¿Quién quiere preguntar de su lado derecho? El chico del suéter de la playera verde. Creo que con el suétercito. Eso. Hola. ¿Nos puedes decir tu nombre? Hola. Ay, perdón. Me llamo Dimitri. ¿Qué onda, Dimitri? Hola, Dimitri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con ánimo, con ánimo. Qué bueno, buenísimo. Sí, hay que estar con ánimo. Hay y que estar venir con dispuesto. ánimo. Claro, Me claro. encanta, qué buena energía. Sí, eso. Hay que disfrutar la vida, ¿no? Claro que sí. Bueno, ahí va la pregunta, ahora Dale. sí. Bueno, estaba pensando ahorita ¿hay realmente alguna diferencia entre el teatro y el cine, las actuaciones de teatro, el cine, o si se parecen, qué relación tienen? Si hay una diferencia, tiene que ver sobre todo desde el punto de vista técnico y de administración de energía, ¿no? En el cine, básicamente, en el cine no tienes que mostrarla, la cámara revela. Entonces digamos que hay una administración de energía distinta. O sea, cuando estás actuando, igual mi experiencia, yo nací como actor en cine. Mi experiencia en teatro ha sido muy limitada, aun cuando adoro el teatro y lo respeto profundamente. Es la gran línea de fuego, es el origen de todas las artes escénicas. Sí, totalmente, una gran experiencia. Y obviamente la energía no es la misma cuando interpretas montado en un escenario, de manera que de aquí hasta la última fila tienen que sentir lo mismo que está sintiendo el que está en primera fila. En cine es completamente distinto. En cine hay una contención que es importante para la cámara, ¿no? Y la cámara revela, o sea, casi como una cosa casi como mágica, ¿no? Que casi que ver tus pensamientos, cada detalle se nota, y en teatro es distinto, ¿no? Yo creo que sobre todo tiene que ver con un tema técnico, el manejo de la voz, el manejo del cuerpo, ¿no? Si pasa algo cuando pasas de cine a teatro, que llega un momento en que no sabes, y eso no solo lo digo yo, lo han dicho otros actores, se lo he escuchado a otros actores, que es como que ¿qué hago con el cuerpo? ¿Qué hago con las manos? Con todo esto. Claro, porque hay una dimensión técnica en el cine que no podemos además ignorar, ¿no? Y que no podemos además subestimar. Yo he escuchado a lo largo de mi carrera cosas como es que obviamente que la cámara va a sentir todo, pero igual la cámara lo tiene que ver. O sea, lo que suceda fuera del espacio de la cámara no está en la película. O sea, hay una dimensión técnica, y a mí me encanta esa dimensión técnica. O sea, el trabajar directamente con los camarógrafos es algo que me emociona. Por ejemplo, hay momentos que hay planos que son muy técnicos y que tú tienes que adaptarte también a la técnica. O sea, no siempre la cámara tiene que estar necesariamente al servicio del actor. Yo creo mucho en el tema de tratar de mantener ese balance, ese equilibrio. O sea, no se trata solo del actor, pero tampoco se trata solo del director o solo del camarógrafo. Yo creo que se puede encontrar un espacio, justamente en ese espíritu comunitario, un espacio intermedio, donde, yo recuerdo cuando comencé a hacer cine, las cámaras con las que yo trabajé no eran multifocales, y el foquista tenía que medir cada foco, y para mí eso era excitante. Era como decir, ok, ¿dónde es el plano? Bueno, la cámara entra por acá, y luego cuando vas a tomarle el vaso de agua, la cámara cambia de foco. Para mí lo excitante es cómo cumples con todos esos retos técnicos, estando completamente presente y sin sacrificar el estar presente y que eso esté sucediendo por primera vez. Para mí es un reto, ¿no? Sin que la verdad se sacrifique, Exacto. sin que se mecanice. Ahí está el reto, y eso me parece importante. De allí que a veces yo entiendo directores que son completamente técnicos, y me encanta además porque es una máquina, y tú tienes también que hacer que la máquina se enamore y enamorarte de la máquina, y eso para mí es interesante. Vamos con la siguiente pregunta, que creo que la teníamos del lado izquierdo, bueno, derecho mío, izquierdo por allá. La chica con el suéter rosa. Ahí está el micrófono, ahí va.
Hola, buenas tardes. Yo soy Katia y tengo una empresa de transmedia que opera entre Querétaro y Bruselas. Y yo empecé como guionista y por mi formación más de negocios y de project manager empecé a hacer cosas de producción. Pero me di cuenta que a mis guiones les faltaba algo y por eso me metí a estudiar actuación para entender la perspectiva del actor y hacer guiones de forma. Ay, ya no sirve. No sé. Me gustaría saber qué consejo le das tú, Edgar, a gente como yo, desde la perspectiva de un actor que quiera hacer mejores guiones. ¿Qué tips nos das a nosotros? Muchas gracias. Yo creo que hay que vivir y tienes que salir a vivir. Y creo que acabo de pensar algo técnicamente muy preciso para tratar de tener una respuesta que pueda de alguna manera ser un poco más productiva. El cine, el guión no es literatura. El exceso de descripción en un guión es muy pesado para el actor. Creo que el guionista tiene que hacer, sobre todo porque no es un libro donde la descripción del espacio y la descripción de la escena, del lugar es importante porque es literatura. En el guión creo que es súper importante. El actor agradece mucho, o yo agradezco mucho, cuando la descripción es lo suficientemente precisa para dejarte saber dónde estás, pero no para pintarte un cuadro completo, porque al final nunca va a ser completamente así en la realidad. Creo que el exceso de descripción hace los guiones muy lentos, los hace muy pesados para leer. Es más, incluso a veces un guión que tiene mucho potencial, lo terminas descartando porque tiene tanta descripción que no logras llegar nunca a que te emocione, porque te termina volviendo muy lento el proceso, te termina aburriendo y te termina se termina volviendo muy pesado. Yo creo que eso técnicamente, ¿no? Técnicamente creo que los guionistas tienen que ponerse en el zapato del que está leyendo y saber que el guión tiene que seguirse moviendo, ¿no? Eso para mí es importante, por ejemplo. Creo que es algo que puedo decirte como de manera más concreta, ¿no? Gran observación. Muchísimas gracias, Edgar. Tenemos otra pregunta por allá. El chico de la camisa. Bueno, hay un poquito más arriba. Chico de la playera negra. Ajá. Hola, ¿qué tal? Quería saber tu opinión sobre los nuevos formatos de microseries verticales y esta forma nueva que hay de generar ficción, y cuál es la tensión que ves entre el cine, la televisión y estos nuevos formatos. Bueno, mira, curiosamente todo este tema de los formatos verticales no lo tengo muy claro, porque no los consumo, de modo que no tengo una opinión formada. De hecho, de alguna manera tu pregunta me invita a prestar más atención con relación a esto, porque sí está creciendo muchísimo el tema de contar historias, que creo que está completamente influenciado por las redes sociales y por TikTok y todo esto. Yo trato de ser un hombre de mi tiempo, trato de no descartar nada a priori y muy rápidamente, solamente porque no lo conozco bien, o porque es nuevo, o porque pareciera apuntar a diluir lo que hacemos nosotros en el oficio. Creo que es importante tener una mirada abierta a las nuevas tecnologías, de modo que en ese sentido no trato de mantener una mente muy abierta, de modo que lo voy a revisar. Hacer películas es muy difícil, es muy caro, contar historias es muy difícil, de modo que aun cuando la experiencia de vivir una película, porque lo hermoso de ver una película de una sala de cine es que es la experiencia más íntima que tienes de la manera más pública. O sea, es hermoso
es como un ritual, es hermoso sentir tantas cosas tan privadas, o sea, desde asustarte hasta llorar desconsoladamente delante de un montón de extraños que además están conectados de alguna manera contigo. Eso es algo que obviamente no queremos que muera, pero por otro lado también yo quiero que mis películas las vea la gente, que las vea la mayor cantidad de gente posible. Entonces yo me mantengo muy abierto a la interacción entre las nuevas formas de consumir contenido y las nuevas formas de emocionarte y las formas tradicionales de hacer el cine. Yo creo que el contexto lo es todo, ¿no? Y trato de mantenerme muy abierto a lo que las nuevas tecnologías puedan también colaborar, porque también ha habido una gran democratización también, ha habido que la tecnología ha permitido también para contar más historias. Entonces, digamos que con lo de los formatos verticales voy a estar pendiente gracias a tu pregunta. Sí. Sí. Y sobre, bueno, la siguiente pregunta de este lado, con el chico de azul, abajo. Ajá. Hola, buenas tardes, soy Raimundo. Edgar, pues soy un gran fan de su trabajo. Muchas gracias. Sí vi también Punto de Quiebra, digo, sé que no tuvo tan buena taquilla, pero sí la vi. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, en las películas en las que has participado, Yo y La Chica del Tren, Manos de Piedra, Jungle Cruise, pues has estado relacionado con muchos actores que pues tienen este gran renombre también en Hollywood. Entonces, en tu proceso como actor, que me gusta mucho cómo te vas desenvolviendo en las películas, ¿tú cómo determinas qué le puedes aprender a estos compañeros para irlo adaptando tú a tus próximos trabajos? Bueno, siempre, siempre es maravilloso trabajar con grandes, yo he tenido mucha suerte de trabajar con grandes artistas y siempre de todos vas aprendiendo. Y yo siempre soy me mantengo muy abierto y me mantengo muy atento y me encanta además trabajar con actores, me encanta la interacción con actores, me encanta crear esa verdad juntos, ¿no? Y he tenido la suerte de trabajar con gente muy talentosa, además muy generosa, ¿no? En compartir sus experiencias, en compartir sus herramientas, porque yo creo que más que métodos en el arte existen herramientas, ¿no? Yo creo que herramientas que te funcionan mejor en unas circunstancias y te funcionan mejor en otras circunstancias. Yo recuerdo que justamente estaba haciendo yo una película aquí en México, una película americana, pero la filmamos acá, hace 20 años, fue en el 2006, me acuerdo. Y recuerdo que estaba tomándome unas copas de vino con William Hurt, que en paz descanse, a quien yo además tenía que secuestrar y golpear y todo en la película, fue Vantage Point. Y en esa época yo estaba muy clavado, obviamente estaba comenzando a actuar, me estresaba mucho, me preocupaba mucho, era muy perfeccionista, algo en lo que sigo trabajando, ¿no? Y recuerdo que uno de los mejores actores de su generación, que fue William, un día tomándonos estas copas en Ciudad de México, me dijo, entiendo perfectamente el nivel de ansiedad que te da poderlo hacer bien, y aprenderte la letra bien y tratar de introducirte en la verdad. Me dice, el foco es importante, pero también como actor es importante desenfocarte, es importante la relajación, porque si te mantienes todo el tiempo en foco, estás todo el tiempo en tensión, y los accidentes maravillosos no pasan en cámara. De modo que creo que y yo lo decía hace un rato en el Q&A que tuve, que hay una frase muy bella que dijo Victoria Abril, esta gran actriz española, que siempre se me quedó en una entrevista. Ella decía, la cámara está allí para captar accidentes y nosotros tenemos que estar preparados para abrazar los accidentes que suceden. O sea, la preparación te ayuda justamente a estar abierto y relajado para que el accidente funcione y pueda agarrarlo la cámara. Pero si estás todo el tiempo en tensión, estás todo el tiempo controlando, entonces es muy difícil que la verdad como que erupcione, porque la tensión está todo el tiempo controlándolo. Y obviamente todo actor sabe, ¿no? Que es un reto. O sea, el reto es la relajación, el reto es hacer tu tarea, conocer tu letra, conocer el personaje, para que cuando llegues al set puedas relajarte lo suficiente para que sueltes el control y el accidente esté allí y el director lo pueda ver y la cámara lo pueda captar. Por ejemplo, para mí esa conversación fue muy liberadora. Como una vez también trabajando con Juliette Binoche, una película de amor una historia de amor muy intensa que hice en Francia con ella. Además yo era un cirujano cardiovascular
yo hablo francés, pero tener que hablar términos médicos de cualquier idioma es una putada, y era como, o sea, yo estaba muy estresado, obviamente, estaba muy estresado, y además mi personaje era alcohólico, o sea, era un tour de force. Y recuerdo que hubo un momento en que estaba muy estresado, porque, nada, para quienes no han visto la película, bueno, nada, era un drama francés de amor que obviamente no tenía un final feliz. Como buen drama francés. Como buena película francesa, y mi esposa era Juliette. Y hubo un momento en que ella cae enferma, entra en coma, fue por mi culpa, en fin. Era un momento de clímax muy fuerte, y recuerdo que emocionalmente yo sentía que no podía llegar al nivel que tenía que llegar, de desesperación, de frustración, ¿no? Porque además estaba en medio de un delirium tremens, porque mi personaje llega a un nivel muy alto de alcoholización. Y estaba yo, claro, y además te da mucho miedo agarrar y decir, necesito 10 minutos, porque además sientes que más nunca te van a contratar, vas a decepcionar a todo el mundo, esta es la última película que hago, soy un fiasco, soy un fraude, no puedo pedir un momento de tiempo, porque eso sí, la cámara, el director de fotografía pide todo el tiempo que quiera, pero el actor no. Esa es otra cosa ahí que se las lanzo. O sea, para la cámara, lo que sea. Pero el actor también, pero bueno, ni con calvo, ni tan calvo, ni con dos pelucas. Yo pienso actor que en Q. ni es todo sobre el actor, ni tampoco todo sobre la cámara. Y con amabilidad se puede lograr todo. Creo que la idea aquí siempre es la amabilidad y los buenos modales, ¿no? Pero en ese momento, hace años, yo, pues bueno, me dio como un ataque de inseguridad y decía, no podía como pedir mi momento porque estaba completamente bloqueado. Y recuerdo que lo hablé con Juliette, que además está tirada en la cama y lo que tenía que hacer era estar dormida porque estaba en coma. Y Juliette me hizo una cosa que para mí fue fascinante. Ella me dijo muchas cosas de las que ella dice. Ella es una gran actriz y una gran artista y sabe muchas cosas. Y recuerdo que me dijo una de las tantas perlas maravillosas de ese rodaje. Ella me dice, ríndete, entrégate, déjate hundir. Me dijo, entrégate, déjate hundir. Imagínate que te estás hundiendo por completo, que no sabes lo que estás haciendo, déjate caer, ahógate y toca piso, porque una vez que tocas piso, el único lugar hacia donde ir es hacia arriba. Pero si te mantienes en tensión, ni te ahogas ni llegas a la superficie, estás en un limbo. Y en el momento que acepté que estaba bloqueado, puta, salió la escena. Y fue una sola toma. Wow. Entonces eso pasa, y eso fue porque ella me habló de la relajación, ¿no? Y recuerdo que también hubo un momento con la directora que es maravillosa, Marion Lene. Era una historia muy biográfica, había algo allí muy personal de ella, ¿no? Entonces, había un momento, era la época en la que, y todo actor aquí sabrá que muchas veces no queremos que el director nos diga exactamente cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces como que, bueno, pero déjame dime cómo lo quieres y yo te lo actúo. Pero yo recuerdo que Mariona agarraba y decía, bueno, si tú llegas y escribes aquí y montas esto aquí, y ella lo actuaba, ¿no? Y yo como que, el ego, ¿no? Como que, me está diciendo cómo actuar, me está diciendo cómo hacerlo. Y de nuevo, soy un fraude, no lo sé hacer, y por lo tanto la directora lo está haciendo, me está diciendo cómo actuar. Y claro, yo de alguna manera hacía un poco su esposo en la vida real. Entonces ella, había momentos en que me gritaba cosas que quizás, no sé, en su casa no podía hacer, o no se atrevía, ¿no? Había algo, no era completamente biográfico, pero y era interesantísimo además atravesar ese proceso. O sea, no lo digo como un juicio, sino como una observación. Fue maravilloso además verlo, porque el arte es una forma de curar también, ¿no? Entonces, yo recuerdo que me voy un día a tomarme unas cervezas con Juliette y le digo, lo que pasa es que ella agarra y me dice cómo hacerlo, y no entiendo. Claro, yo lo disfrazaba en ese momento de, me está diciendo cómo hacerlo, como mi ego, ¿no? Como de macho, me está diciendo cómo hacerlo. Y en realidad lo que me estaba afectando era, me está diciendo cómo hacerlo porque piensa que no lo sé hacer. Y recuerdo que Juliette me dijo una cosa tan maravillosa y tan liberadora, eso se lo lanzo a cualquier actor aquí, porque me liberó para siempre. Me dijo, te entiendo, pero cuando un director hace eso, tú no tienes por qué hacerlo como ellos lo dicen. Capta su energía, agarra su energía. Y fue maravilloso, porque a veces cuando estaba bloqueado, agarré, ahora yo soy lo que le digo al director, ¿cómo te lo imaginas? Dime cómo quieres que agarre el vaso. Bueno, Edgar, pero no te quiero, no.
Dime de verdad en el tono que te lo estás imaginando, dímelo exactamente. Claro, yo nunca, es imposible, esto va a suceder dentro de otro cuerpo, su cuerpo no es mi cuerpo, pero en lugar de captar los manierismos, los gestos, lo que tú captas como actor es la energía. A veces la conversación intelectual te lo da, pero a veces hay momentos en que necesitas, yo digo al director, ¿sabes qué? ¿Cómo quieres que agarre, cómo quieres que tire la botella? Dime, ¿cómo? No, Edgar, dale, nunca lo voy a hacer igual, pero es muy liberador porque eso es parte además del tema comunitario, es parte de la confianza que existe para que tu ego, que no es otra cosa sino miedo, porque el ego no es otra cosa sino miedo, con una persona parece que está muy en un set, muy arrogante, muy en el fondo lo que está es completamente asustada. Cualquiera, desde el director hasta cualquier miembro del rodaje, ¿no? Cuando realmente hay estas explosiones lo que hay es mucho miedo y ahí viene la empatía. Luego, no, tú lo que estás es asustado. Y cuando tú reaccionas, cuando tú te ves a ti mismo, no, lo que estoy es asustado. ¿Qué es lo que me está asustando? ¿Y cómo lo puedo resolver en comunidad? Muchísimas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Edgar. Vamos a darle un fuerte aplauso. Porque creo que lo que acabamos de tener hoy fue un ejercicio de rendirnos, de tener en un principio miedo, de abrir una conversación y de en este momento soltarnos. Y el miedo nunca se va a ir, les digo de una vez a todo el mundo. Nunca, el miedo no hay que eliminarlo porque es imposible. Además el miedo y el amor son las dos emociones. Es un instinto de nosotros. No, y son antropológicas, son dos emociones completamente biológicas. Sí. Nosotros nacemos con miedo y con amor. Sí. Nunca se va a ir, pero te puede acompañar y tú puedes negociar con él. Entonces yo lo que hago es que negocio. Le digo, ¿sabes qué? No me jodas ahora. Déjame terminar y luego hablamos. Pero tú te quedas allí y ya vengo. Déjame hacer esto y ya vengo. No se va a ir, pero al menos negocios, ¿no? Negociemos con ese miedo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Edgar Ramírez. Edgar, ha sido un placer de verdad tener esta conversación contigo. El que aprende también el día de hoy soy yo. Aprendo muchísimo del oficio y muchísimas gracias porque todos los que están aquí están también dando su tiempo para conectar puentes, para hacer estos puentes entre lo que acabamos de atestiguar que es una verdadera masterclass. Muchísimas gracias, Edgar Ramírez. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos. Gracias. Una foto para una fotito. Para el recuerdo. Si quieren pararse todos, los que puedan pararse, está perfecto.